Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar de controles en salud en edad pediátrica. Dónde, cómo, cuándo son preguntas a veces que uno se hace, pero si hay alguna cosa que haya sido dicha o que sea repetida eventualmente, todo lo que sea en salud, si es redundante o es repetido, mucho mejor. Ténganlo en cuenta siempre ese detalle. En la edad pediátrica, los controles y exámenes en salud son imprescindibles, pues permiten detectar pronto diversas contingencias que pueden ser desfavorables para una vida plena. Y por lo tanto se puede, no todas las veces, pero sí, la mayoría de las veces, actuar en forma preventiva, por supuesto, y poder solucionarlos en una inmensa mayoría de casos. No en todos, porque el todo prácticamente no existe. ¿Qué se entiende por edad pediátrica? A la que abarca desde el recién nacido hasta los 21 años. Ustedes saben que hay una especialidad que se llama pediatría, con la cual he disentido en alguna oportunidad, porque siempre dije que el que más conoce al adolescente es el pediatra que lo atendió de chicos. Que la adolescencia es una etapa particular, sí, es particular. ¿Por qué es particular? Porque muchos adolescentes aprenden a decir de nuevo el no. El adolescente, la mamá o el papá abren la boca y el adolescente le dice no, no sabe qué pasa, pero no importa por las dudas. Otra característica que distingue a la adolescencia, esta particular etapa por la que hemos atravesado todos y que es tan linda, es que antes nos queríamos ir de la casa muy temprano. Ahora, hasta que no llegamos cerca de los 40, por lo menos no la queremos abandonar. Y la adolescencia es una etapa donde sí, hay algunas patologías fundamentalmente, que el pediatra las tiene que conocer, que son más prevalentes, hay algunas enfermedades que son más comunes, pero nada del otro mundo, ni nada que un pediatra bien formado no deba saber. A los fines de la exposición que estamos dando, la vamos a dividir en las categorías o etapas, desde el recién nacido hasta el inicio puberal, lo cual incluye el escolar, y luego la puberal propiamente dicha hasta los 21 años. Si ustedes se acuerdan, la Constitución argentina dice que se es niño hasta los 18 años. Eso dice la Constitución argentina, y desde el punto de vista médico le hemos prolongado hasta los 21 años. Primera etapa, recién nacido escolar hasta el prepuber. Investigación de enfermedades metabólicas y endocrinológicas en el recién nacido entre las 48 y 72 horas de vida. Por favor, esto se hace en forma, a mí la palabra rutina no me gusta, pero se hace en forma rutinaria, es obligatorio hacerlo para todo el mundo, o debería ser, mejor dicho, obligatorio. Es gratuito por otra parte, y es muy importante porque hay muchas enfermedades que yo puedo detectar en este momento de la vida y darle solución, pero si pasa un tiempo más, ya eso eventualmente no puede ser hecho. Antes de las 48 horas se pueden obtener resultados que no son los esperables o que no serían si lo hubiera dicho en el margen de tiempo que estoy señalando acá. La emisión otoacústica luego de nacer y luego de superado el alumbramiento, ya sea por vía vaginal o por cesárea, idealmente antes de los 2 meses de vida. Si ustedes tienen un poquito de memoria, algunas cosas uno se va olvidando con el tiempo. Antes se hacía diagnóstico de hipoacusia. Es decir, lo ideal, decían nuestros textos de pediatría, era hacerlo antes de los 8 meses. Prácticamente casi todos los niños orillaban los 2 años cuando llegábamos a diagnóstico de hipoacusia. De modo que este es un examen sumamente importante y que uno lo debe exigir y con toda firmeza a los pacientes que nos van a visitar. El niño se ve cuando nace, lógicamente, y el primer examen completo con todos los chiches debe ser a las 24 horas de vida y a la semana luego de nacer. ¿Se acuerdan ustedes que los niños pierden peso, recuperan y después ya comienza el ascenso, cosa que es normal? El primer año de vida considero yo que es el más crítico de toda la vida, y eso lo podemos extender quizás hasta los 2 años, pero es lo más crítico. Por lo tanto, un examen clínico exhaustivo del niño mensual durante el primer año de vida, aunque algún paciente proteste que así sea. Pero es la forma que yo tengo de detectar precozmente, por ejemplo, una craneosinostosis. Si una craneosinostosis yo que se está instalando la detecto a los 4 años, a los 4 meses, perdón, no es lo mismo que porque la mamá falló al control venga a los 6. Durante ese periodo el niño no adquirió
cosas que podría haber adquirido en 2 meses, que son muy importantes, y después eventualmente que puede quedar con una secuela para toda la vida. Luego, exámenes de crecimiento y desarrollo cada 2 meses mientras supere el primer año de vida y hasta los 2 años. De los 2 y hasta los 4, exámenes de crecimiento y desarrollo, o sea, exámenes en salud, cada 3 o 4 meses, y superado el 4.º año de vida y hasta los 6 años, exámenes de salud semestrales, o sea, cada 6 meses. Pasado ese momento, que son los momentos más críticos, donde el niño está adquiriendo toda su potencialidad futura, los exámenes de crecimiento y desarrollo deben ser o pueden ser anuales luego de los 6 años y hasta el inicio de la pubertad, porque ya es una época de la vida en donde grandes o importantes modificaciones a veces no es tan común que ocurran. Exámenes complementarios de la primera etapa, algunos los terminamos de decir, en enfermedades endocrinológicas y metabólicas, la autoemisión acústica, el examen oftalmológico. Acá hay una pequeña divergencia. Alguna gente lo hace prácticamente al nacer, como si fuera un examen muy urgente, pero es urgente si en la familia existen problemas relevantes durante el primer mes de vida. Si no lo hubiere, exámenes anuales subsiguientes a partir del inicio de la actividad escolar, aproximadamente los 4 años. ¿Para qué? Para detectar cualquier vicio que pueda interferir con el aprendizaje y su vida de relación. Que quede claro este concepto. Si yo viene el papá y me dice, fui operado, tuve un glaucoma, tuve una catarata, tuve alguna patología significativa del aparato ocular, se hace lo antes que se pueda. Si los papás son sanos, los abuelos son sanos, nunca hubo un problema significativo en cuanto a esto, eventualmente ese examen se podría dilatar un tiempito más. Ecografía de cadera debe hacerse a todas las niñas entre los 2 y 3 meses de vida para despistaje de displasia de la misma. Por allí discutimos un poco, estamos bastante de acuerdo en este aspecto con los traumatólogos y a veces no estamos tan de acuerdo con los técnicos en imágenes que dicen que algunos afirman que no es tan importante ni es tan imprescindible hacerle a todo el mundo. Disentimos, pero los pediatras tenemos una norma y esa norma la respetamos y es hacer lo que figure en placa. A partir de los 2 años se hace examen traumatológico para descartar vicios ortopédicos y cuando ya el niño ha consolidado su deambular. Recuerden que el tiempo máximo para que un niño camine solo se extiende hasta el 1.5 años. Y muchos chicos tienen vicios ortopédicos, caminan, apoyan los piecitos hacia adentro, los apoyan hacia afuera, sus rodillas se entrechocan, se caen frecuentemente. La mayoría de esos pequeños vicios ortopédicos, si se mantienen más allá de los 2 años, el traumatólogo infantil dirá si necesita o no eventualmente alguna corrección, que prácticamente muy pocos son los que realmente la necesitan. El examen odontológico aproximadamente a los 2 años y medio de vida cuando se esté completando o ya se completó la erupción dentaria transitoria, cosa que ocurre alrededor de los 2 años y medio. Algunos odontólogos aconsejan hacerlo antes, pero nosotros los pediatras, o al menos en un porcentaje importante, lo hacemos, salvo que uno note algo, lógicamente, que afecta a la parte dentaria del chico, alrededor de esa etapa, porque allí se ha completado justamente la erupción dentaria y quizás le sea más simple al odontólogo detectar algún vicio. Por eso también recuerden, respecto de este examen, que los niños pasan etapas. Hay una etapa que se llama etapa oral, ustedes la conocen, que está desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, aproximadamente. En esa etapa, todo va a la boca, incluido chupete, que debe ser eliminado a los 2 años, guste o no guste, y esté de acuerdo o no esté de acuerdo el pequeño paciente que nos visite, o sus papás que lo acompañan. Hay un buen método que yo siempre lo propongo, o que siempre lo aconsejo. Yo le digo a los papás, cuando le va a tocar el control de los 2 años, que el día que vayan, lleven alguna cosa que sea agradable para la niña o el niño, un juguetito, una muñequita, un autito, lo que fuere. Y que ese artículo me lo den sin que el pequeño, que algunos son muy astutos, ustedes lo conocen, se dé cuenta. Entonces, en mi consultorio, ¿qué hago? Tomo el obsequio ese, le agrego 2 caramelos y canjeo el chupete.
Muy pocas veces en toda mi vida de pediatra algún niño se negó a hacer el canje, casi todo lo hace. Lo hago justo cuando está terminando la consulta, cosa que fui al canje y el niño salió huyendo de mi consultorio. Simplemente le digo a los papás que por favor, una noche probablemente, quizás sea esa noche, no digan ningún improperio contra este pediatra y después el niño se va a olvidar y da resultado. Por eso también suelo decir que posiblemente a lo largo de mi vida, no sé si quité la misma cantidad de chupete, pero debo andar cerca de piñón fijo. Así que pónganlo en práctica, realmente da muy buen resultado. El examen fonoaudiológico antes del ingreso escolar formal, 4 o 5 años, cuando el lenguaje va completando su valoración definitiva o antes, en conjunción con exámenes de ORL, si en apariencia la audición parece estar comprometida. Recuerde que es una etapa de la vida, desde chiquitos en adelante, donde puede haber problemas de oído, como otitis con derrame, problemas que se mantienen en el tiempo y que puede afectar la audición de ese niño, que es tan importante para el inicio escolar. Luego seguimos con exámenes traumatológicos nuevamente, particularmente de columna para detectar algunas alteraciones de la misma a partir de los 5 años, cosa que si ese niño va a practicar algún deporte o tenga alguna cosa más que hacer, su columna sea lo más perfecta posible para no tener problemas en el futuro y que si tuviese algún problema de índole menor pueda ser corregido antes de que progrese en edad. En niños que practican actividad físico-deportiva escolar o extraescolar, particularmente si es competitiva, examen cardiológico clínico acompañados de pedidos de electrocardiograma y ecocardiograma, cosa que yo tengo un panorama más o menos completo de cómo es la función del corazón. En casos como el que termino de señalar, también de efectuarse examen traumatológico se van a hacer deportes, particularmente si son de tipo competitivo. Hay que hacer solicitud más adelante de exámenes bioquímicos, particularmente lípidos y azúcares en niños con sobrepeso u obesos después de los 2 años de vida. Recuerden que yo a partir de los 2 años de vida, no lo hago antes porque las grasas son importantes en la mielinización, ese niño puede comenzar con dieta hipograsa. Y también le puedo disminuir el nivel de azúcares, por ejemplo, con eventualmente algún edulcorante. Recuerden que el sobrepeso es una epidemia, y no cualquier epidemia, es una epidemia grave. Recuerden que la obesidad mata más personas que cualquier tipo posible de cáncer por las implicancias que significa o más personas que el HIV. Entonces, recuerden que prácticamente el 40% de la población argentina en este momento y en otros países similar, el 40% o más tiene sobrepeso u obesidad y debemos estar atentos a este detalle. Cuando existe este problema hay que hacer interconsultas nutricionales para niños mayores de 2 años con sobrepeso u obesidad. Interconsultas gastroenterológicas y o endocrinológicas pueden hacerse en aquellos niños con desvío en su curva de crecimiento o aparentes intolerancia alimentaria. Si un niño detiene su curva de crecimiento, le empeora eventualmente, puede ser un celíaco, por supuesto que puede ser, lo irá al gastroenterólogo. Puede ser que tenga algún problema de índole hormonal, por supuesto que puede serlo, o porque tenga menos o porque tenga más peso. Por supuesto, quizás en ese momento la opinión de una endocrinóloga infantil tenga mucho valor. Y ahora llegamos a una de las etapas difíciles, muy difíciles de la vida, muy linda, pero que hemos vivido todos, que está actualmente un poco desbarrancada en algunos aspectos, sí, al menos lo creo yo así. Yo a los papás mucho más jóvenes que yo, por supuesto, les digo que actualmente los niños cumplen pautas de crecimiento y desarrollo quizás antes de lo que yo la tuve. ¿Por qué? O la que tuvieron mis hijos, por ejemplo. Porque ellos quizás estimulan más. Si ustedes leen viejos textos de semiología o de pediatría, pueden encontrar donde dice que la sonrisa social es a los 2 años. Era a los 2 años. Actualmente un niño de 1 año ya tiene sonrisa social. Eso es porque lo estimulan mejor. ¿Cuál es el problema actual? Que a veces no se le ponen los límites que a lo mejor nos ponían nuestros padres hace un tiempo.
Esos límites que con el paso del tiempo, uno agradece ya cuando es adulto y se da cuenta que nuestro papá y nuestra mamá, muy probablemente, no digo que siempre, pero casi siempre tenían razón. Entramos a la etapa puberal. La puberal se inicia más comúnmente en las niñas entre los 9 y los 11 años y el primer signo es el botón mamario. En el varón, entre los 10 y los 12 años y el primer signo es el aumento del volumen testicular. Después viene todo lo demás. Puede haber desvíos fisiológicos de estos márgenes, por ejemplo, niñas o niños con retraso constitucional de crecimiento, o patológicos que deben investigarse exhaustivamente, por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía. ¿Cuáles son? Ustedes se deben acordar, el 10%, que no es poco porque son 10 niños de cada 100, presenta un cuadro que se llama retraso constitucional de crecimiento. Todos nosotros, o a lo mejor fuimos nosotros, hemos tenido en el primario o en el secundario el más enano, el más chiquito, el que algunas veces recibía la cargada de sus compañeros. Cargadas que no eran tantas, por supuesto, pero era el enano, el más pequeño, etc. Esos niños, porque ustedes saben que la talla es muy genética, influye talla de papá, talla de mamá, familiares de primer grado, etc. Esos niños con retraso constitucional de crecimiento empiezan la pubertad más tarde, 1, 2 o 3 años después. Pero en general, casi siempre su potencial genético de talla no se altera. Y como no se altera, ustedes lo van a encontrar años después que ustedes completaron, encuentran una persona grandota, alta, con un físico espectacular, que era el enanito que nosotros teníamos de compañero. Entonces, pero también existen, mucho menos frecuentemente, casos patológicos como esto que mencionamos en la diapositiva que estamos mostrando ahora. En este particular estadio de la vida, la adolescencia, la pubertad, la pubarquia o como ustedes quieran llamarle, es imprescindible un control clínico completo anal, un estudio bioquímico completo de lípidos, azúcares, proteínas, niveles de glóbulos rojos y hemoglobina, particularmente en la mujer que ya menstrua, y especialmente en aquellas personas con sobrepeso u obesos directamente. También, en quienes practican deportes de tipo competitivo o no, aunque no los practique, se deben hacer exámenes de traumatología, cardiología con electro y ecocardiograma, ginecológico en las adolescentes que ya menstruan, nutricionales en adolescentes con desvíos alimentarios y en los con sobrepeso u obesidad. 2 palabritas para el ginecológico. Eso lo hago yo, no digo que lo deba hacer todo el mundo. A mí, a este pediatra, le parece mejor que el primer examen ginecológico de una niña, por razones de pudor, lo haga una mujer y no un hombre. Eso lo decide la familia y la propia niña que ya tiene algún poder de decisión. Ya vamos terminando, así para que no cansarlos. Las entrevistas con los adolescentes deben servir para tratar temas trascendentes como una pequeña enumeración que los he hecho acá. Una correcta nutrición para evitar el fantasma del sobrepeso y la obesidad. El uso del tiempo libre. ¿Qué debo hacer en mi tiempo libre? ¿Tengo que estar todo el día con el celu en la mano, con la compu en la mano? Es para preguntárselo. Quizás el tiempo libre pueda ser usado en algo más útil. Siempre digo, lo menciono de todos modos un poquito más adelante, que la tecnología es algo fantástico que nos ha pasado. Lo que este pediatra o esta persona está en contra es con las adicciones. Ustedes vayan a cualquier recreo público, un domingo por decir algo, y van a encontrar en un banco de la plaza 4 personas sentadas. Uno presume que a lo mejor es el papá, es la mamá y 2 de sus hijos. Digamos que uno tiene aparentemente 6 y otro tiene 12. Y los 4 están con el celu en la mano. Los 4 no levantan la vista, solo miran al aparato, no se miran entre ellos y por supuesto tampoco dialogan entre ellos. Con eso, repito, este pediatra está en contra. Seguimos. Sobre el consumo de alcohol y los daños que provocan, igual que las drogas.
sobre la selección de amigos. Qué importante que es un amigo. A mí me llama la atención porque escucho, qué sé yo, una persona es amigo de todo el mundo. No se puede ser amigo de todo el mundo. Hay que tener hacer una pequeña selección. No todo es mi amigo. Yo a los adolescentes con los cuales charlo bastante en el consultorio suelo decirles, les pido que ellos me den una definición de amigo. Y yo les remato esa apreciación que tienen ellos diciéndole que por supuesto es más amigo quien hace una pequeña reprimenda sobre ese amigo porque ve que una señora que va pasando la calle usa bastón y no la ayudó, aquel otro que le palmea el hombro porque le compró una botella de una gaseosa. Por supuesto que va a ser o debería ser el amigo el que lo reprendió porque no ayudó a alguien. Es una idea en que la solidaridad debe practicarse. Los abusos tecnológicos que hablamos recién. Anticoncepción, es notable la cantidad de chicas jóvenes que quedan embarazadas. A eso va también lo que digo ahí sobre el embarazo racional. ¿Qué es lo que es el embarazo racional? O al menos como pienso yo, quizás equivocadamente, aunque me parece que no. ¿Cómo se debe encargar, si le podemos poner ese nombre, cómo se debe planear el nacimiento de un hijo? Porque ¿qué es lo que quiere uno de un hijo? Lo que uno quiere de un hijo, como regla general, es que tenga quizás mejor educación que la que yo tuve, tenga cosas que a lo mejor yo no tuve, que sea mejor que lo que fui yo. Eso quiere un padre sobre un hijo. Por lo tanto, cuando uno va a planificar un embarazo con una pareja de la cual debería estar enamorado, lo hace primero con el cerebro. Primero con el cerebro. Primero con el cerebro, y perdón por la tercera repetición de hago. Luego, a renglón seguido, muy cerca del cerebro, está el corazón. Y finalmente con el aparato genital. ¿Por qué? Porque tener un hijo lleva muy pocos segundos. Pero cuando tengo un hijo, y no me van a desmentir de esto, son segundos que trascienden hasta que yo ya tengo un hijo. Pero ¿qué voy a hacer después con ese hijo? Es notable la cantidad de parejas, particularmente muy jóvenes, que se separan a raíz de esto. Y después quedan los hijos a la buena de Dios. Y por eso, en familias que han funcionado de esta forma un poco desaprensiva, tengo de nuevo más embarazo adolescente, más drogadicción, más alcoholismo, etc. La trascendencia de las inmunizaciones. Tenemos muchas y muy buenas vacunas, Por eso parece todavía mentira que alguna gente se oponga, gente muy particular, a algunas vacunas. Ustedes creo, no sé si me han escuchado decirlo alguna vez y no se los recuerdo ahora. Se dice que la expectativa de vida cada vez se va prolongando más en el tiempo. Y siempre la mujer, el mejor invento que ha hecho Jesucristo hasta la fecha, la mujer, aunque le dio el trabajo más pesado que ser madre. Entonces, el mejor invento de JC, como uno le dice al amigo, el mejor invento de JC es la mujer. Y la debemos cuidar todo lo posible. Por eso tengo una opinión que no la voy a decir en público en este momento respecto a los maltratadores de mujeres, pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Entonces, la mujer necesita ser vacunada y actualmente hay vacuna, por ejemplo, para prevenir cierto tipo de cánceres. Entonces hay alguna gente que se opone, parece mentira, pero las razones, entonces vuelvo al tema inicial, las 3 razones más importantes que prolongan la expectativa de vida son agua potable, antibióticos correctamente usados y no como usamos algunos pediatras, me incluyo entre ellos, porque probablemente, a lo mejor, en algún momento, doy antibiótico o una angina de un niño de 1 año y medio, cuando sé que la angina de 1 año y medio no es por bacterias, sino por virus. Entonces debemos ser lógicos y racionales y usar antibióticos cuando realmente sea necesario. Y la tercera razón, vacunas. Entonces, ¿cómo puede ser dañino algo que me va prolongando la expectativa de vida? Seguimos. En el consultorio normalmente hablo con los adolescentes, que a Dios gracias atiendo unos cuantos, sobre enfermedad de transmisión sexual. Incluso le doy cosas para que lean, o boletines, o alguna otra pequeña cosa para que lean información de esto. Particularmente sobre LUES, gonorrea, HPV, HIV, hepatitis B, etcétera, etcétera, etcétera.
En mi consultorio tengo un pequeño sector dedicado a eso, que es la biblioteca del paciente, a la cual le incorporo un pequeño librito que se llama Pediatría Práctica para Padres, para que lean, para que conozcan, porque no es lo mismo a veces cuando uno lo dice que también cuando lo lee. Entonces es muy importante la educación del paciente, particularmente adolescente, y también cuando se puede o cuando surge el tema, otros desvíos del comportamiento. ¿Eh? Todo desvío del comportamiento, cuando es analizado, profundizado y aconsejado a un debido tiempo, muchas veces da excelente resultado. Y con esta última frase hemos terminado, simplemente para mostrar algo que les muestro siempre y que ustedes lo conocen. Esta frase que dice: siempre pensé que la base del conocimiento es la duda. Por favor, todo lo que he dicho, posiblemente sea una falaz mentira. Entonces, por favor, no me crean. Vayan y confírmenlo. Y de nuevo, un abrazo a la distancia y muchas gracias por haberme escuchado.